Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Fuentes. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia que estoy cursando se llama Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión voy a presentar el tema 2, que se llama Propiedades de los sistemas. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver mi diapositiva. Vamos a ver si así está visualizando. Perfecto. Bueno, como mencionaba anteriormente, el tema que voy a presentar se llama Propiedades de los sistemas. Las propiedades de los sistemas se componen a través de su estructura, la emergencia, la comunicación, la sinergia, la homeostasis, la equifinalidad, la entropía, la emergencia, el control, la ley de la variedad requerida, organización de los sistemas complejos, suprasistemas, infrasistemas, isosistemas y, por último, heterosistemas. Muy bien. Comenzaremos hablando de su estructura. La estructura de un sistema está constituida por las interrelaciones entre las partes o componentes de un sistema. La estructura influye en el comportamiento de los sistemas. Cuando personas diferentes se encuentran dentro de un sistema con la misma estructura, producen resultados muy parecidos. El pensamiento sistémico nos dice que debemos investigar las estructuras que modelan los actos individuales y crean las condiciones que posibilitan cierto tipo de acontecimientos. La estructura de un sistema se puede representar mediante circuitos reforzadores, compensadores y las demoras existentes dentro de dichos circuitos. Por ejemplo, circuito reforzador, que consiste en una sucesión de causas y efectos que originan un efecto de bola de nieve que va creciendo. Un cambio pequeño se alimenta de sí mismo. Todo movimiento es amplificado en la misma dirección. El circuito compensador es una sucesión de causas y efectos que buscan el equilibrio porque existe una meta, ya sea implícita o explícita. Dentro de ambos circuitos existen demoras, es decir, que no son instantáneos. Senge presenta 10 tipos de estructura a los que denomina arquetipos. Esos arquetipos son compensación entre proceso y demora, que consiste en que una persona, un grupo o una organización actúan de acuerdo con la discrepancia entre la realidad percibida y la meta, y existe una demora entre la acción y la modificación de esa realidad. Si no perciben la demora, efectúan más acciones correctivas de las necesarias o pueden desistir al no apreciar ningún progreso. Límites de crecimiento. En este arquetipo se pone en marcha un proceso reforzador para producir un resultado deseado. Este proceso crea una espiral de éxito, pero también genera efectos secundarios inadvertidos que eventualmente atentan contra el éxito. El desplazamiento de la carga. Su estructura está formada por dos realimentaciones compensadoras y un efecto lateral con realimentación reforzadora. En una de las realimentaciones compensadoras se toman acciones para atacar los sistemas de los problemas y en la otra las acciones son sobre las causas de los problemas. En general, la primera tiene efectos en el corto plazo y la segunda en el largo plazo. El efecto lateral impide o dificulta las soluciones de largo plazo o fundamentales. Desplazamiento de la carga hacia la intervención. Este es un caso especial del anterior. La estructura es la misma, dos circuitos compensadores y uno reforzador, pero Senge menciona que las estructuras de desplazamiento de la carga son tan comunes y perniciosas en caso de intervenciones externas que merecen una atención especial.
La intervención procura aliviar síntomas de problemas obvios y lo hace también que los integrantes del sistema jamás aprenden a afrontar los problemas. La erosión de metas. En ese arquetipo que está formado por dos circuitos compensadores, en uno de ellos están las presiones para ajustar la meta y en el otro las acciones que se deben efectuar para mejorar las condiciones del sistema. En el primero se trata de llevar la meta a la situación real y en el segundo se trata de llevar la situación real a la meta. Escalada. Este arquetipo también está formado por dos circuitos compensadores, donde en cada uno una persona u organización considera que su bienestar depende de una ventaja relativa de una sobre la otra. Éxito para quien tiene éxito. En este arquetipo, dos operaciones contienen por recursos limitados. A mayor éxito, más significativo el soporte, de forma que una de ellas se queda sin recursos. La estructura está compuesta de dos círculos compensadores, tragedia del terreno común. Este arquetipo delinea situaciones donde lo que es acertado para cada parte es errado para el todo. En estas situaciones existe un recurso compartido por un grupo de personas e individuos que toman decisiones y obtienen ganancias de corto plazo, explotando el recurso sin comprender el costo de dicho recurso en el largo plazo. Soluciones rápidas que fallan. En este caso, las soluciones eficaces en el corto plazo tienen consecuencias en el largo plazo que requieren más de la misma solución. La estructura está formada por dos circuitos de realimentación, uno compensador y el otro reforzador. Crecimiento y subinversión. En este suceso, el crecimiento se aproxima a un límite que se puede eliminar si la empresa invierte en capacidad adicional, pero esta inversión debe ser rápida para impedir la reducción del crecimiento, pues de lo contrario se percibirá que la demanda está bajando y que por tanto no se debe invertir. Existe el peligro de no percibir que la demanda está bajando por un mal desempeño nuestro y suponer que se trata de causas externas. La estructura está compuesta por un circuito reforzador y dos compensadores. La emergencia es una de las características más importantes de los sistemas. Consiste en que al interactuar las partes que lo componen, se generan propiedades que no existen en ellas, pero están presentes en su interacción. Los sistemas poseen propiedades emergentes que no se encuentran en los elementos que los componen, de manera que no es posible pronosticar las propiedades de un sistema si tan solo dividimos y analizamos sus partes, ya que no estaríamos considerando sus interacciones. La comunicación. Yutoran menciona que la comunicación es un intercambio de significados entre individuos a través de un sistema común de símbolos, pero la mayor parte de los teóricos de la comunicación consideraron en un primer momento que su trabajo debía responder a la pregunta del especialista en ciencias políticas Harold Laswell, quien le dice qué, a quién y con qué efecto. Los modelos de comunicación. El modelo de Claude Shannon, ingeniero electrónico, y Warren Weaver, matemático, propuesto en 1949 como respuesta a la pregunta de Laswell, consiste en la comunicación que tenía como objeto de estudio el análisis de la eficacia en la información y buscaba establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de variados sistemas de transmitir, almacenar y procesar información para descubrir las leyes matemáticas que las gobiernan, intentando establecer la medida cuantitativa mínima que reduce la incertidumbre en un mensaje. Los elementos de comunicación se consideraba que para que se produjera una comunicación debían tenerse en cuenta 5 elementos organizados linealmente, como por ejemplo, fuente de información, transmisor, canal de transmisión, receptor y destino. Posteriormente se consideraron 6 elementos: fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador y receptor. Shannon y el concepto fuente de ruido. Concepto definido en relación con la interferencia o perturbación en la claridad de la transmisión de la información. Uno de los objetivos de esta teoría era encontrar la relación entre información y ruido. El concepto de ruido fue asociado a la noción de entropía, propuesta por la segunda ley de la termodinámica, considerándose el ruido análogo a la estática en la comunicación visual y auditiva. Es decir, a las influencias externas que disminuyen la integridad de la comunicación y distorsionan el mensaje para el receptor.
Sinergia. Según Osorio, 2007, la sinergia es la característica fundamental de los sistemas que permite diferenciar un sistema de un conjunto de partes que no están relacionadas. La organización sinérgica existe cuando los elementos que la componen no pueden realizar una función determinada sin depender del resto de los miembros que componen dicha organización. Es decir, que el total corresponde a la conservación del sistema teniendo en cuenta la acción en conjunto que realizan sus componentes. La homeostasis. O'Connor y McDermott establecen que gracias a la autorregulación dinámica, un sistema puede mantenerse a sí mismo dentro de límites aceptables ante la presencia de estímulos diversos. Arbib, en 1965, define la existencia de homeostasis en un sistema fisiológico cuando, dada una perturbación que tiende a desplazar al sistema de sus valores normales, sus partes reaccionan e interactúan de tal modo que el efecto de la perturbación disminuye. El surgimiento de la homeostasis, bueno, surge debido a los procesos de realimentación compensadora. Como menciona Sench en el 2011, los organismos complejos como el cuerpo humano contienen miles de procesos de realimentación compensadora que mantienen la temperatura y el equilibrio, curan nuestras heridas, ajustan nuestra visión según la cantidad de luz y nos alertan ante las amenazas. La realimentación compensadora nos incita a comer cuando necesitamos alimento y a dormir cuando requerimos descansar. Dentro de la subdivisión de la homeostasis está la homeostasis biológica, que es la normalidad en un sistema biológico se define por los valores energéticos nominales. La autorregulación se dispara cuando sus diferencias de potenciales no son satisfactoriamente equilibradas, es decir, fuera de la normalidad, activando los mecanismos necesarios para compensarla. Estas diferencias pueden ser electromagnéticas, presión, densidad, humedad, térmicas, etc. Algunos autores usan el término homeocinesis para este concepto. Homeostasis cibernética. Es el rasgo de los sistemas autorregulados, sistemas cibernéticos, que consiste en la capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario de equilibrio dinámico o dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de su estructura interna. La homeostasis psicológica, para Cannon en 1932, es la tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste es alterado. Estos desequilibrios internos, que pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el psicológico, reciben el nombre de genérico de necesidades. La vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. Toda acción tendiente a la búsqueda de ese equilibrio es una conducta. La finalidad consiste en la tendencia a un estado final característico a partir de diferentes estados iniciales y por diferentes caminos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. La entropía. Como señala Johansen en 2011, la entropía es un concepto que proviene de la física y es una conclusión a la que se llega a partir de la segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, los sistemas en general tienden a alcanzar su estado más probable. En el mundo de la física, el estado más probable de estos sistemas es el caos, el desorden y la desorganización. La emergencia se refiere a todas aquellas características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema. El control es un atributo de un sistema e indica que es autorregulatorio, es decir, que la diversificación de las variables dentro de un sistema se encuentra limitada y existe un mecanismo compensador que las regresa al nivel medio siempre que empiecen a salirse de él. Ley de la variedad requerida. William Ross Ashby propuso la ley de la variedad requerida. Cualquier sistema regulatorio requiere una variedad de acciones a realizar, tan grande como la variedad de acciones que existe en el sistema a regular. La variedad se define como el número de elementos distinguibles en un sistema. De acuerdo con Ashby, solo variedad absorbe variedad. Lo anterior implica que la viabilidad de
una organización depende de su capacidad para que la variedad de sus respuestas sea al menos igual a la complejidad que emerge de su entorno. La organización de los sistemas complejos. Los sistemas complejos se caracterizan por su comportamiento es imprevisible. Sin embargo, complejidad no es sinónimo de complicación. Este último hace referencia a algo enmarañado, enredado, de difícil comprensión. En realidad, y por el momento, no existe una definición precisa y absolutamente aceptada de lo que es un sistema complejo, pero pueden darse algunas peculiaridades comunes. En primer lugar, está compuesto por una gran cantidad de elementos relativamente idénticos, por ejemplo, las células en un organismo o las personas en una sociedad. En segundo lugar, la interacción entre sus elementos es local y origina un comportamiento emergente que no puede explicarse a partir de dichos elementos tomados aisladamente. Por ejemplo, un desierto puede contener billones de granos de arena, pero sus interacciones son excesivamente simples comparadas con las que se verifican en las abejas de un enjambre. Por último, es muy difícil predecir su evolución dinámica futura, o sea, es prácticamente imposible vaticinar lo que ocurrirá más allá de un cierto horizonte temporal. Un suprasistema o supersistema es el sistema que integra a los sistemas desde el punto de vista de pertenencia. En otras palabras, es un sistema mayor que contiene sistemas menores, jerarquía, subsistema, sistema y suprasistema. En teoría de sistemas, los niveles de organización o jerarquías se refieren al orden en distintos niveles de organización de los sistemas más simples a los más complejos. Por ejemplo, la identificación de un sistema, de un subsistema, dentro de un subsistema, dentro de un suprasistema. Un ejemplo práctico en informática, el subsistema memoria RAM, contenido en el sistema placa madre, contenido en el supersistema computadora. Para esa decisión es fundamental establecer los límites o fronteras precisos de los sistemas de cada nivel. Sin frontera, difícilmente se pueden establecer los subsistemas, sistemas y suprasistemas. El suprasistema y el sistema mantienen un equilibrio ecológico mediante el intercambio simbiótico de inputs y outputs. Los suprasistemas controlan a los subsistemas, apareciendo el conflicto entre las necesidades de los suprasistemas y la identidad de los subsistemas. Es en el sistema superior donde se sitúa el familiar. El país puede definirse como un suprasistema mayor aún el mundo, y este a su vez como un subsistema de un suprasistema, en este caso el universo. Entonces, el análisis que desee realizarse sobre las relaciones entre los elementos del conjunto deberá basarse en una definición de los límites del sistema, o sea, establecer cuáles elementos deberán quedar incluidos dentro del conjunto. Wow. Infrasistema. Dependerá jerárquicamente del sistema de referencia, individual o colectiva. También dependerá de la convivencia de nuestros esquemas conceptual. Ejemplo, resolución, controles, algunos botones. Isosistema. Es un sistema de jerarquía y estructura análoga al sistema de referencia. Sistemas que tiene relación con el sistema de referencia y pertenece al mismo conjunto o clase. Poseen normas, estructuras y comportamientos análogos. No tienen por qué ser exactamente iguales. Su comportamiento puede ser muy diferente entre sí. Ejemplo, interruptor de encendido y volumen, brillo, tono, sincronía vertical, sincronía horizontal, contraste, sintonización de canales, etc. Heterosistema. Por último, vamos a mencionar acerca de los heterosistemas. Son sistemas que tienen relación con el sistema de referencia, pero pertenece a otro conjunto o clase. Son sistemas de nivel análogo al nivel de referencia. Son sistemas de nivel analógico al sistema de referencia, pero perteneciente a otro conjunto o clase. Las fundaciones, las asociaciones profesionales. Ejemplo, un ecranoplano es un vehículo parecido a un avión, aunque está concebido para no salir jamás del área de influencia del efecto suelo a pocos metros de altitud, donde vuela sobre un colchón de aire de manera similar a como lo haría un aerodeslizador. Y
pues bueno, no me queda nada más que agradecer por su tiempo, que tenga una bonita tarde. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias.